Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo a Like a Sombra Tudun. Me tenéis que disculpar el formato de los vídeos que voy a hacer a continuación porque el ordenador ha muerto. No puedo editar, no puedo corregir, no puedo hacer nada, no puedo meter intro, no puedo meter música, meter imágenes. Pero bueno, no quiero dejar de hacer contenido. Pero bueno, a ver si solvento pronto el problema y adquiero otro ordenador para seguir trayendo contenido de la mejor calidad posible y intentando hacer rigurosa la información basándome en fuentes fiables y científicas. Y hablando de fuentes científicas, acabo de ver un artículo científico de la NSO, Nordic Society Oikos, en el que habla de los factores intrínsecos, es decir, que tienen que ver con la especie, entre los lobos, y extrínsecos, factores externos a lo que es el comportamiento interno de una manada o de la misma especie. Puede ser clima, puede ser territorio, los factores externos, ¿no? a su propia especie. El título es Densidad de población de lobos, dos puntos, límites biomasa de las biomasas de presas por factores intrínsecos. El autor del artículo es L. David Metz. Muy interesante. Os voy a dejar el artículo científico abajo. Yo lo he estado traduciendo e interpretando. Quizás no dé con la clave o con las puntillas exactas del artículo, repito, es lo que yo he entendido, es mi interpretación. Os invito a que lo leáis y saquéis vuestras conclusiones. Pero yo creo que me he sacado en la chuleta, yo creo que me he sacado en la chuleta las ideas principales del artículo y repito, son muy interesantes porque esto trae luz al comportamiento de los lobos. Primeramente quiero decir, humildemente, que yo soy el que menos sabe de lobos de aquí. O sea, ahora mismo todo el mundo sabe de lobos, todo el mundo sabe de etología de los cánidos, todo el mundo sabe cómo se comportan los lobos, cómo se comportan las subespecies de lobo como el Canis lupus ignatus, cómo se comporta el lobo gris, cómo se comportan las poblaciones regionales que se están venga a expandir, cómo actúa el lobo ante la presencia del hombre, ante la presencia del mastín, ante la presencia del ganadero, ante la presencia de un territorio abrupto o un territorio llano, es decir, la orografía del terreno, cómo afecta a la caza, cómo afecta a la expansión, cómo afecta a la estabilización de la especie, cómo afecta a la relación interespecífica de los lobos, es decir, las diferentes manadas o los individuos solitarios que se están expandiendo naturalmente para crear manadas o directamente porque los han echado de la manada, que también pasa. Lo que quiero decir es que ahora todo el mundo sabe de lobos y yo humildemente digo que soy el que menos sabe de lobos. ¿Por qué? Porque la gente que critica de que tú que sabes del campo, tú que sabes del lobo, tú que sabes... Bueno, pues ya digo oficialmente que yo no tengo ni idea del lobo, porque cuanto más lo estudio, cuanto más me informo, menos sé. Y yo creo que eso es sabio. Pero bueno, basándome en estudios científicos, en lo que me cuentan los ganaderos, en lo que me cuentan los naturalistas, en lo que me cuentan los biólogos, los etólogos con los que hablo, pues bueno, al final saco mis conclusiones y poquito a poco intento comprenderlo mejor. Y vamos al meollo de la cuestión porque me parece este artículo muy interesante. Vamos a hablar de ciertos conceptos que iré aclarando, ¿vale? Primeramente, la densidad de población del lobo gris, no del Canis lupus ignatus, el lobo ibérico. Este artículo está basado en el lobo gris. No nos equivoquemos. Bien. La densidad de población del lobo gris, como hemos dicho, puede ser, según el artículo, ojo, limitada intrínsecamente, íntimamente relacionada con la biomasa de las presas. La biomasa de las presas yo la entiendo como el espacio natural, el espacio vital de, por ejemplo, las presas del lobo, los ungulados, por ejemplo, otros pequeños cánidos, otros pequeños carnívoros. No olvidemos que el lobo es omnívoro, es oportunista, es carroñero, se alimenta de carne sobre todo su dieta es carne, tuétano, hueso, pero también es un superviviente, se alimenta de huevos, se alimenta de vegetales, de frutas, de verduras, se alimenta de otros carnívoros. Y bueno,
la población puede estar limitada intrínsecamente o extrínsecamente. El estudio basa estos fundamentos desde 1983, donde todos los científicos de la época de alguna manera encerraban el comportamiento del lobo a estos dos factores, ¿vale? Voy a intentar explicarlo de la mejor manera más clara posible. No es fácil porque el artículo es muy técnico y tiene su tela. Bien, cuando se limita intrínsecamente, es decir, se basa en el comportamiento interno de la especie, ya sea por la competencia del alimento, por las expansiones de la especie, por la confrontación de territorio, de rivalidad, o por las hembras, o por la comida sobre todo. Aquí hablamos de que está relacionado con la biomasa de las presas. Vamos a ir añadiendo puntillitas. Bien, todo esto está cuestionado por el artículo, como digo. La alta densidad de población, es que hay que diferenciar la alta densidad con el número de lobos. Y a esto me refiero porque, como sabéis y bien explico en mi canal, los cánidos están en constante movimiento. Han podido sobrevivir, el lobo gris ha podido sobrevivir a glaciaciones, ha podido sobrevivir a extinciones masivas como en el Eoceno y el Plioceno. Como tengo muchos vídeos hablando de esto, porque es un auténtico superviviente. Ha adaptado su dieta, ha adaptado su fisionomía, ha adaptado su estómago y ha adaptado sobre todo su espacio vital. Es decir, no para de moverse, no para de moverse. Y se adapta a cualquier territorio. Por eso va muy vinculado a la biomasa de las presas, es decir, al número de presas que haya, la densidad de presas, el alimento que tengan esas presas. Por eso es muy importante tener en cuenta que los lobos no van a comportarse igual dependiendo del territorio. Un lobo por ejemplo, el lobo ibérico no va a comportarse igual en manada o solitario al sur de España, al sur de la península, por ejemplo en Sierra Morena, que al norte, en León, en Asturias, en Zamora, donde el terreno es mucho más abrupto, la caza es distinta, no hay tanto llano, la temperatura es distinta, las presas son distintas o se comportan distinto, hay más comida en el norte, hay más pasto. Todo cambia, todo tiene su aquel. Bien, ¿por dónde iba? La alta densidad, según el estudio, está relacionada con la conducta interespecífica de los lobos, de los propios lobos. Los conflictos de los lobos interespecíficos. A esto me refería antes con lo de la rivalidad que hay entre las manadas. Una manada de lobo gris, yo conozco más el lobo ibérico, pero bueno, una manada de lobo gris, el lobo gris es un poquito más grande que el lobo ibérico y las manadas suelen ser también más grandes. Y por tanto la rivalidad es más grande, porque las manadas ocupan muchas hectáreas. No os imagináis la de kilómetros cuadrados que ocupa una manada y están en constante movimiento. Por eso digo que hay que tener cuidado con la gente que dice que está en superpoblación y hay que controlarlo, porque no es del todo cierto. Y luego el factor fundamental también, hemos hablado de conducta, hemos hablado de conflictos internos y vamos a hablar también de la dispersión. La dispersión se puede dar, dentro de mi humilde conocimiento, entre las propias manadas, abarcando su territorio, para cambiar, para buscar caza, para criar o para cuando entran en celo. También puede darse dependiendo de las manadas que haya, la competitividad entre eso que hablábamos de los conflictos interespecíficos. Al final la dispersión, muchas veces los lobos, se habla de lobos regionales o lobos locales. Lobos locales son los que ya están estabilizados en un territorio determinado, en una región, y los lobos regionales son los que están en movimiento, ya sea porque han sido expulsados de la manada, porque no hay comida en esa zona o hay mucha rivalidad, mucha competencia y deben de moverse, porque naturalmente un macho solitario o una hembra solitaria se va de la manada para formar su propia manada. Es decir, es muy complejo, pero hay que tener en cuenta estos tres factores, ¿vale? Para hablar de alta densidad, número de individuos que ocupan un cierto territorio, X kilómetros cuadrados o hectáreas o como queráis, que no es lo mismo que el aumento de población, que cuando hablamos de aumento de población es de una población que ya está estabilizada en un territorio. Bien, pues este artículo cuestiona este
por decirlo así, este mandamiento que se ha llevado siempre desde cazadores, biólogos, científicos, pues este artículo lo cuestiona. Y vamos a ver qué dice el artículo. Muy interesante. Se revisan modelos involucrados y revisados en el artículo. Si leéis el artículo veréis que habla de un montón de autores que defienden esto que os he explicado, como he podido, disculpadme si no lo habéis entendido. Y este artículo habla de una densidad de más o menos 79 lobos por 1000 kilómetros cuadrados. Número de lobos está limitado a la biomasa de las presas, pero aquí dice una cosa muy importante, yo estoy de acuerdo, el artículo refutando lo de antes, es esa biomasa de las presas, sobre todo las presas de los lobos son los ungulados, ¿vale? Pero está delimitado por la vulnerabilidad de esas presas, es decir, hablamos de ejemplares viejos y hablamos de ejemplares enfermos. Sabéis que el lobo hace una función biológica etológica importantísima y determinante para que un ecosistema funcione en equilibrio. Y ya sé que esto lo habréis oído un montón de veces, el típico ejemplo de Yellowstone. Pero cualquier cánido, cualquier superdepredador como es el lobo y sus subespecies hacen una función impresionante. Y digo impresionante por esto mismo que dice el artículo. Biomasa de las presas vulnerables. Eliminan a los individuos mayores. El artículo habla de entre 8 y 9 años. Los lobos son muy inteligentes. Muy inteligentes. Y tanto a la hora de cazar como a la hora de seleccionar las presas. Se fijan muy bien en ejemplares viejos. ¿Por qué? Porque van a ser más fáciles de cazar y porque naturalmente un ejemplar ya viejo o va a ser expulsado por el macho más joven, o va a caer enfermo relativamente poco, o va a morir de forma natural. Entonces los lobos hacen una labor de renovación genética. No sé si está bien dicho este concepto, pero yo lo entiendo así. Es como una renovación genética, un equilibrio genético de esas presas, de esos ungulados o de cualquier otra presa que sea, aunque no tiene por qué ser ungulado. Entonces se cuescan del ejemplar más viejo y el ejemplar enfermo. Son capaces de oler heridas, son capaces de oler cuando un animal está supurando una herida, son capaces de detectar una cojera, son capaces de detectar una malformación. Y si lo pensáis fríamente, este comportamiento hace que esa especie, esa presa, esa biomasa de presa, vamos a decir las cosas como dice el artículo, mejore porque el lobo está seleccionando naturalmente las presas débiles, enfermas o que tienen malformaciones. De alguna manera va a hacer una limpieza, un reseteo, para que la siguiente generación o para que esas manadas de presas, de biomasas, sean más fuertes. Es una selección natural de presas vulnerables. O sea, ese factor del lobo es impresionante. Seguimos. Esa densidad que hablábamos, el número de lobos está limitado a la biomasa de presas. Espero que hayáis entendido este concepto porque es muy interesante. Y ahora me he apuntado aquí varias puntillitas bastante interesantes. A más densidad de lobos entran los factores conductuales que limitan la densidad de lobos a lo que la biomasa de presas puede soportar. Repito, factores, la densidad de los lobos, es decir, número de individuos en un cierto territorio, está condicionado por factores conductuales que limitan la densidad de los lobos, es decir, su propia modus operandi intrínseco entre los lobos limitan su densidad. Y está está directamente relacionado con la biomasa de presas que puede soportar. Es decir, esa biomasa de presas que hablábamos antes limita la densidad de los lobos. Y ahora vamos a delimitar entre lobos locales, como he dicho antes, o lobos regionales. Lobos locales son los que ya están estabilizados en un territorio. No se mueven, entre comillas. Van a estar ahí. Tienen su zona de caza, su zona de cría. Y luego están los lobos regionales, que sí que están en movimiento. Esa densidad no tiene nada que ver con esto que he dicho, ¿vale? Repito, a más densidad de lobos
influyen factores conductuales que limitan su densidad y también la limitan la biomasa de las presas que puede soportar. Otra puntillita, los lobos adicionales se dispersan y el área de distribución de los lobos se expande. Es decir, estos lobos adicionales o regionales que se están moviendo, lo que van a hacer es dispersarse, ocupar territorio nuevo y área de distribución. O sea, van a ampliarla. Entonces, el lobo se expande. Aquí ya no entrarían esos factores limitantes de densidad de población. Otra puntillita. La densidad es autolimitante. La población no. Es decir, la densidad de los lobos está delimitada por esa biomasa que hablábamos, pero la población no. Es decir, de alguna forma puede haber un aumento de población, pero lo que el lobo hace debido a esa, que depende de esa biomasa, es no, por ejemplo, en un territorio, no masificarlo. O sea, él naturalmente va a expandirse y a densificarse. Es muy interesante lo que está diciendo este artículo porque calla la boca a mucha gente que me viene diciendo hay superpoblación de lobo, hay mucho lobo. Pues es que el lobo, como está diciendo el artículo, no me lo invento yo, naturalmente se sabe expandir, aumentar la población y densificarse poco a poco en relación a la biomasa vulnerable, que es muy interesante. Espero que haya quedado claro el concepto. Es un poco complejo, pero tiene sentido. Bien, otra puntillita. Los aumentos de población de lobos son más altos cuando están en dispersión y en expansión de población, que no tiene que ver con la densidad de lobos. Claro, los aumentos de población de lobos son más altos cuando ocurren en dispersión y en expansión. Claro, porque tener en cuenta que el lobo, cuando ya ha masificado un territorio, naturalmente se expande y se densifica. Entonces ahí, si se hace el recuento o el censo ahí, va a dar notas más altas de población, que no quiere decir que haya aumentado la población, o sí, pero tiene mucho que ver con la densidad, con la expansión. Son con densidad, aumento de población y expansión, son conceptos que se entremezclan y que pueden confundir. Cuidado con esto. Vuelvo a repetir, los aumentos de población de los lobos son más altos cuando están en dispersión, se dispersa esa densidad y se expande, es decir, abarca más territorio de población que no densidad de población. Claro, puede haber mucha población, pero la densidad puede estar repartida. Entonces, cuidado con esto. Otra puntillita. La población regional en expansión constante. No son autolimitantes ni autorreguladoras. Esto es lo que decía yo antes. Cuando una población de lobos regionales, que vuelvo a repetir, que cuando en el artículo habla de población regional, cuando se va moviendo, no cuando ya está estabilizada. En expansión constante, quiere decir, cuando habla del artículo de población regional, es en expansión constante, ¿vale? Para abarcar nuevo territorio, crear nuevas manadas y no densificar mucho una zona. Esto lo hace el lobo naturalmente. Este tipo de población de lobos no es autolimitante ni autorreguladora. Es decir, cuando están en proceso de expandirse, abarcar nuevo territorio y densificarse, naturalmente, ahí no hay factores autolimitantes ni autorreguladoras. Es decir, no influye el factor de biomasa de presas vulnerables o no vulnerables. Cuando están en este proceso, que es temporal, puede haber un aumento de población, pero porque está dándose ese proceso natural de dispersión y de densificación. Una vez se estabilice eso, ya vuelve a funcionar la rueda otra vez y se vuelve a autolimitar y autorregular. Eso es lo que yo he entendido del artículo. Y esto está relacionado con la última puntillita ya. La única forma de limitar poblaciones regionales, es decir, en expansión constante, es eliminar la biomasa de las presas. Claro, si hay un proceso de expansión constante de estas poblaciones regionales que no tienen control, ahí viene lo que podría decirse que es más perjudicial para la actividad humana, entiendo yo,
decidme qué opináis. Aquí el artículo no da una solución letal, que es lo que me ha gustado. Y estamos hablando de un artículo nórdico. Ya sabéis que a los nórdicos les gusta mucho cazar y tienen la población tanto de ungulados como de lobos muy controlada con la caza. Pues esta idea me gusta mucho porque dice que la única forma científica de limitar la población regional es decir, controlar ese caos de expansión, caos entre comillas, porque eso también es un movimiento natural del lobo. Esa población regional en movimiento, en constante expansión, la única forma de limitarla es eliminar la biomasa de las presas. Yo entiendo que aquí está queriendo decir la actividad cinegética, es decir, aquí podría valorarse la importancia de la caza para controlar esas presas, esos ungulados, alces, hablamos de lobo gris, entonces corzos, ciervos, jabalís, alces. Si hablamos de los países nórdicos, el alce. Pues aquí está diciendo eliminar biomasa de presas. O puede ser acotar el territorio para que esas presas no tengan tanta comida, no se reproduzcan tanto, o hacer una actividad cinegética para esas presas, no para el lobo. Chicos, muy interesante, sé que es un poco complejo, ya os digo, leeroslo el artículo si queréis indagar más. Yo estas son las puntillitas, las pinceladas más interesantes que he podido sacar o resumir. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, ponedmelo por los comentarios, intentaré resolverla. Pero bueno, esto aporta bastante luz al comportamiento de los lobos, del lobo gris, que vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Yo soy el que menos sé de lobos, pero bueno, intento aprender. Intento leerme los artículos científicos e intento traducir para también explicaroslo a vosotros. Mucha gente habla de superpoblación, mucha gente habla que hay que controlar el lobo. Bueno, la ciencia también habla y hay que tenerla en cuenta. Yo intento tener en cuenta todas las partes. Cazadores, ganaderos, naturalistas, biólogos, etólogos. Pero la ciencia habla y la ciencia no dice cosas baladí. Entonces, me parece muy interesante, me parece que es de sentido común lo que dice el artículo. Por ejemplo, en España tenemos un grave problema con la expansión y la densidad de población de los ungulados porque no está el lobo. En muchas regiones de España, de la península ibérica, no está el lobo. Se le extinguió. Y aquí se están dando estos problemas, como dice el artículo, de biomasa de presas colapsadas. O sea, hay una densidad de jabalís, hay una densidad de corzos, de ciervos, pero sobre todo de jabalí. Entonces, esto provoca muchos atropellos, muchos accidentes. Están llegando los pobres animales a zonas urbanas y está causando caos. La gente entra en pánico. Esto pasa con los osos en muchas zonas del norte de Europa. Es un tema complejo de los osos que yo de momento no me quiero meter. Pero lo que quiero decir es que el lobo sigue un criterio lógico en su expansión, en su densificación y en su estabilización en el territorio. Está determinado por factores externos e internos a su propia especie, o al clima, o al territorio. Lo que quiero decir con esto es que el lobo es un superdepredador. No tiene más depredador que, por ejemplo, un oso o el hombre, a mi entender. O cualquier enfermedad. Aunque su principal regulador es él mismo. Él mismo se autorregula. Ya sea por la competitividad interespecífica o por la falta de biomasa de las presas. Falta de alimento. Entonces, los factores de cría van a verse involucrados. Los factores de expansión van a verse involucrados. El aumento de población va a verse involucrado. Cuando hablamos de aumento de población y densidad desorbitada es porque está en ese proceso de las poblaciones regionales en expansión constante, que ya lo he explicado, que es un periodo de tiempo en el que la población aumenta, pero porque está cubriendo otro territorio. Es muy complejo, porque los cánidos son muy complejos, entre ellos, entre sus sociedades, son muy competitivos, pero bueno, leéroslo si os gusta el tema, espero que lo hayáis entendido. A mí me ha abierto mucho los ojos este artículo, me parece muy interesante y me parece que la ciencia vuelve a callar bocas, porque la gente habla muy ligeramente de hay superpoblación, hay que controlarlo. Bueno,
Primero, para tú controlar letalmente a una especie, tienes que comprenderla y entenderla. Y si no hacemos caso a estos comportamientos, no vamos a entender al lobo jamás. Porque la ciencia no para de dar luz al comportamiento de cánidos. Entonces, me parece muy interesante, espero que os haya gustado. Disculpad nuevamente no poder editar, no poder hacer vídeos de calidad no, de más retocados o tal. Pero bueno, voy a intentar seguir trayendo contenido hasta que pueda hacerme con un ordenador. Así que nada, espero que os haya gustado, compartirlo. Os dejo el estudio en la descripción, como siempre hago, donde me baso en las fuentes. Mucha gente me dice, ¿tú qué coño sabes? ¿Dónde sacas eso? Bueno, pues amigo, yo todo lo que hablo, lo hablo de artículos científicos y siempre dejo la bibliografía abajo. Un saludo amigos, espero que os haya gustado. Darle mucho amor al vídeo.